¿Cómo están? Los saludamos Angélica Gómez, editora económica de Cambio, Federico Gómez Lara, director, y Daniel Coronel. Esta semana la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, volvió al ojo del huracán por cuenta de la controversia que suscitó el llamado Informe Balance de Contratos de Hidrocarburos y Recursos Disponibles para la Transición Energética Justa. Qué nombre tan largo. Presentado por el despacho de ella. Con el documento, la funcionaria quiere sustentar, entre otras cosas, que Colombia no necesita nuevas exploraciones de gas porque las reservas para consumo interno podrían alcanzar hasta el año 2042. Tras las revelaciones de Caracol Radio, que daban cuenta de la inconformidad de varios funcionarios cuyas firmas aparecían en el informe, algunos de ellos dejaron saber que no fueron consultados, que las cifras eran falsas o que estaban alteradas o que al menos tenían graves errores de interpretación y carecían de sustento técnico. Una de ellas es nuestra invitada de hoy. Está con nosotros la doctora Belisa Ruiz, quien hasta hace unas horas era la viceministra técnica de Energía. Su carta de renuncia estaba sobre el escritorio del presidente Petro desde el día 3 de enero, pero ayer finalmente se la aceptaron. Doctora Ruiz, bienvenida a Cambio. Empecemos por lo primero. ¿Qué fue lo que motivó su renuncia al ministerio? Pues muy buenos días para todos. En primer lugar, pues gracias por la invitación. Pues me halaga poder estar en este espacio con ustedes el día de hoy. Bueno, pues realmente lo primero que quiero decir es que pues soy profesora universitaria y independientemente de las asignaturas que imparto en la Universidad Nacional, en la carrera de Ingeniería Eléctrica, para mí como la moral y los principios son fundamentales en la educación. Y realmente sentí que en el despacho del viceministerio se estaba violando, pues podía violarse esa moral, esos principios en el hacer profesional, y realmente eso fue lo que ya, pues en definitiva me motivó a entregar esa carta, pero tenía que entregársela directamente al presidente de la República por las preocupaciones que sentía en el despacho, y ahí te cuento que la entregué, creo que fue el 6 de enero, entregué una carta que pues por mi desconocimiento en términos jurídicos era una carta motivada. Esas las razones principales, como te digo, es precisamente que sentía que había situaciones que yo no comparto, que no voy a aceptar y mucho menos pasar por encima pues de mi moral como profesional y con los principios pues que establezco para mi vida. Perdónenme, doctora, usted está usando una palabra bastante seria. Está diciendo que seguir atentaba contra su moral. ¿Recibió usted la invitación para participar en un acto que considera inmoral? No recibí una invitación directa, pero vi prácticas dentro del ministerio que sí violentan mi moral. O sea, la moral social, yo tengo un compromiso con la sociedad colombiana desde la docencia. Hay unas prácticas en las que por ninguna razón yo voy a efectuar en ninguna parte, y las vi como prácticas y aquí pues suena un poco fuerte, pero eran prácticas que sentía que venían de mi jefe inmediato, que es la ministra, y yo hablé con ella, le reporté directamente y no las voy a, pues no las iba, como no iba a estar como de acuerdo con ella. Yo creo que ese es como el principal punto de mi deseo de ya no estar allí. Sí, doctora Ruiz, justamente cuando Yamina Mate esta semana le pregunta a la señora ministra de Minas sobre su salida, ella afirma que le pide la renuncia porque con usted es imposible hacer equipo. Sin embargo, usted nos está hablando hoy de prácticas de su jefe que van en contravía de la moral. Quisiera que nos desarrolle eso un poco más. ¿A qué se refiere con eso, doctora Ruiz? Bueno, en primer lugar, yo creo que sí, yo creo que para la ministra yo en ese sentido le doy la razón. Yo creo que para ella fue difícil aceptar que yo no estuviera de acuerdo con lo que hacía. Y le voy a poner un ejemplo del que tengo una prueba, pues que en su momento tendré que presentar, es el hecho de querer que personas que no son parte del Ministerio de Minas y Energía participaran de las juntas directivas de las electrificadoras. O sea, eso
eso a todas luces no está dentro de lo que el ministerio debe hacer. Este ministerio es un ministerio técnico que ofrece a las electrificadoras estatales un apoyo desde el punto de vista eléctrico. O sea, nosotros tenemos que velar porque estas empresas reduzcan, digamos, como unos indicadores que ya están establecidos por la ley en términos de reducir la duración de las fallas eléctricas y la frecuencia de esas fallas eléctricas en el año, para poner solo un ejemplo. E introducir personas que no hacen parte del Ministerio de Minas y Energía en las juntas no es entendible para mí, y más cuando pido una explicación de ese asunto y la forma como se aborda el tema no es la adecuada. O sea, básicamente soy una intrometida siendo la viceministra de Energía al cuestionar que no deben haber personas que estén por fuera del Ministerio de Minas y Energía siendo parte de las juntas. Eso por un lado. Dos, la falta de rigor. O sea, resulta que las juntas directivas de las electrificadoras, por ley, la ley establece que solo los funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pueden ubicarse en la mesa de la junta directiva. No hay ningún documento, bueno, ahorita ya lo hay, porque yo se lo exigí al secretario general del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, un documento en el que se valide la participación de funcionarios del Ministerio de Minas y Energía en esas juntas, porque Sí, por ley... Perdón, para la claridad de la audiencia, por tratarse de lo que se trata, ¿cuáles juntas, cuáles personas concretamente? ¿De qué estamos hablando? A ver, las empresas estatales, el Estado tiene 10 empresas, entre electrificadoras y generadoras. Estas empresas siempre han sido un fortín político para las regiones y eso es sabido, esto no lo estoy diciendo como algo nuevo. Los utilizan personas en las regiones para ofrecer pues como favores políticos. Hay unas prácticas pues inadecuadas en las electrificadoras que yo conozco hace mucho tiempo pues por ser profesora en ingeniería eléctrica. Para mí esas electrificadoras son muy importantes en el proceso de la transición energética. De hecho, me acerqué al ministro Campo y le pedí que por favor no las fuera a vender en este gobierno porque eran importantes para impulsar la transición energética en las regiones. Esas empresas tienen una junta directiva y tienen un gerente. Esa junta directiva está constituida por diferentes miembros, pero al ser el Ministerio de Hacienda, por decirlo de alguna manera, el dueño, pues como para entenderlo un poquito mejor, de las empresas estatales, ellos tienen que mandar una representación del ministerio en esas juntas. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, históricamente, a través de una comunicación verbal, le solicitaba al Ministerio de Minas y Energía participación en las juntas, le ofrecía una participación de 1 o 2 miembros como apoyo técnico en estas empresas por ser de energía eléctrica, algunas de distribución y comercialización y otras de generación eléctrica. Entonces, con esta nueva cabeza en el ministerio, repentinamente aparece una persona que yo no quiero pues dar el nombre de esta persona, yo les pido pues como que en eso me respeten, no quiero dar el nombre porque tampoco sé exactamente las razones por las cuales propone a la persona, pues ahí las cartas las pueden solicitar a la Dirección de Empresas Estatales, una carta firmada por la ministra solicitando que una persona participe en 2 juntas directivas de 2 empresas de generación. Además, eso no tiene ningún sentido legal, porque son 2 empresas de generación que se están disputando un mercado. ¿Cómo una misma persona puede participar de 2 juntas directivas de 2 empresas que están disputando un mercado eléctrico? O sea, a todas luces eso es un desconocimiento de cómo funciona el mercado eléctrico en Colombia, primero. 2, que eso viola la ley. En la ley dice que ninguna persona puede hacer parte de 2 juntas, porque es que precisamente lo explican en ese sentido, eso está violando la competencia. En tercer lugar, la persona que ella solicita que se mande a 2 juntas directivas no hace parte del Ministerio de Minas y Energía. No hace parte, no es funcionario de esa cartera. Entonces, pero es funcionario de otra sí, entidad. es del gobierno. Es un funcionario del gobierno que yo no entiendo
Nunca entendí y yo le pedí a ella, le pedí o sea, que me explicara eso. Y lo pedí en un cuestionamiento genuino, porque es que nosotros no podemos, yo no puedo permitir eso. O sea, es que aunque las electrificadoras sean del Estado, aunque estén en manos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es que yo soy era la viceministra de Energía y eso es inmoral pasar por encima de la ley para poner una persona en una junta directiva con una finalidad que yo no conozco. O sea, si a mí se me hubiera dado una explicación, por ejemplo, es que esa persona tiene un plan para que la empresa sea más transparente. Por ejemplo, una explicación en la que mi capacidad de pensar me permita concluir en que, bueno, sí, tiene razón. Entonces miremos cómo hacemos y precisamente para que ella misma no tuviera un conflicto en el futuro, le pedí expresamente al secretario general de este Ministerio de Hacienda que hiciera un convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía para que la participación de los funcionarios de la cartera de Minas y Energía estuviera en el marco de la legalidad. O sea, yo le dije, no, por favor, hagamos un convenio, un documento, un acta, algo que soporte legalmente la participación de los funcionarios. De lo contrario, todos estaríamos incumpliendo la ley. Okay. De acuerdo, doctora. Luego de la rueda de prensa de la ministra sobre el documento de balance de recursos y reservas, los directores de las entidades adscritas del Ministerio de Energía que se presentaron detrás de la ministra en esta rueda de prensa, presentaron también al presidente una carta quejándose porque no se podía trabajar con usted por unas diferencias técnicas. Este es un movimiento inusual políticamente. ¿Cómo reacciona usted a esta carta? Bueno, a mí en primer lugar me parece, pues a mí me dio como un poco de compasión por ellos, porque definitivamente es la señora, yo no me acuerdo ni siquiera el nombre, la doctora que es la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nunca he hablado con ella, porque el tema de hidrocarburos ha sido un tema que maneja la ministra desde el principio. Ustedes se han dado cuenta que es un tema que ella ha liderado para negar la firma de nuevos contratos de exploración. Entonces yo con ella solamente una vez la encontré en un consejo directivo, la saludé, una vez le hice una llamada antes de conocernos y me presenté porque había un trámite conjunto de mi despacho con la agencia. Y yo no entiendo ella cómo puede firmar esa carta y afirmar eso, pues porque nunca pudimos tener la posibilidad de trabajar. Yo sentí un poco como, incluso cuando yo la vi en la rueda de prensa, al ver sus gestos, me dio un poco de lástima porque siento que estaba presionada. O sea, hay personas que las nubla el poder y estos puestos les dan un estatus. Y bueno, y algunos hasta dinero, ¿sí? No es mi caso, no, yo nunca llegué al viceministerio con esa intención, yo lo hice porque realmente creo en la propuesta de cambio del presidente. O sea, ahí propuesta, o sea, en la parte teórica de esta propuesta, hallé mis principios, coincidieron y por eso me lancé. Con Julio Fierro, que tuve la oportunidad de conocerlo en un taller de vocería en medios de comunicación, me pareció una persona muy amable, muy querido él. De hecho, ese día quedamos de hacer unas reuniones para impulsar la energía geotérmica para generación eléctrica. Y nunca más coincidimos en otros espacios porque luego pues se vinieron una serie pues de otras reuniones, no coincidimos, había como prioridad en otros temas. Pues si él considera que eso es una mala relación conmigo, pues creo que es una percepción un poco distinta a la mía. El doctor Pardo, el profe Pardo, como yo le digo, lo conocí en algunas reuniones directivas. Él es el director de la Agencia Nacional de Minería. Definitivamente yo no trabajo minería, quien lo hace es el viceministro de Minas. Entonces, no sé cómo puede decir eso. Cada vez que yo lo veía, le daba un abrazo, lo saludaba pues con mucho cariño y entonces no entiendo. No entendí pues como, o sea, bueno, sí lo entendí, pero no en el sentido Claro que lo entendió, fue que la jefa los puso a firmar una carta contra usted. No, pero les voy a contarla mejor. O sea, el que sí me pareció genial, o sea, espectacular, que me permite a mí darme cuenta de esa condición humana, es el director de la URME.
esta historia es genial. El director de la UDME, a mí me llega esa hoja de vida por la ministra. Me dice, evalúa, porque ella dice que ya conmigo no podía trabajar, pero yo quisiera, incluso, me gustaría ya no en este espacio, sino en otro, que ustedes vieran la comunicación supremamente respetuosa con ella en todo momento. Y me mandaba siempre las hojas de vida, evalúa. Entonces yo evalué la hoja de Adrián Correa, me pareció una hoja de vida muy buena, entonces se mandó a personal. Personal dijo, no, él no cumple para ser director de la UDME, no le cumplen los años de experiencia. Entonces, bueno, a él le avisaron, luego me llamó, bueno, estaba triste porque él es un profesor muy joven de la Universidad Javeriana, pues era profe. Y luego, como con el tiempo, empezó a contactar, como, ay, mira, es verdad, no se pudo, pues como un poco en el, ayúdame, que yo quiero contribuir, o sea, tengo el conocimiento y lo tiene, o sea, indudablemente el profe Adrián, bueno, o el doctor Adrián, me imagino que ahorita le gusta, o el director Adrián, seguramente eso le gustará más. Yo revisé y yo le dije, déjame, yo pregunto qué fue lo que no cumpliste, a ver si presentaste mal tu hoja de vida, porque él no sabía exactamente. Como es una persona con las cualidades y las capacidades técnicas, yo misma fui a la oficina de personal y pregunté por qué no cumplía, porque era una persona que técnicamente puede contribuir muchísimo en la unidad. Pues resulta que el profesor nunca no entregó los comprobantes completos, los comprobantes pues de la experiencia laboral. Entonces, ahí había una puerta de entrada para que él pidiera sus comprobantes y le tocó hacer todo eso, le tocó correr, pedir los comprobantes en la universidad, los tenía todos los comprobantes y cuando ya se entregaron nuevamente, no solamente cumplió, sino que superó el tiempo que se pedía. Entonces, claro, o sea, el director, yo le dije, mira, súper contenta porque vas a ser el director de la UDME, pero entonces yo ahorita quiero que dejemos pues de hablar tanto, ya tu jefe es la ministra. Hice esta gestión porque no tenemos director de la unidad de planeación minera energética y es muy importante tener allí una cabeza y en efecto él quedó como director. Entonces cuando yo veo esa carta digo, wow, o sea, definitivamente hay que tener unos principios y moral para ocupar estos cargos públicos y no dejarse nublar por el poder. Doctora Belisa, usted sabe que habitualmente uno renuncia ante su superior inmediato, ante su supervisor. En su caso, la supervisora era la ministra de Minas, Irene Vélez, pero usted le presentó la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro. ¿Por qué tomó esa decisión? Sí, yo ahí tengo que reconocer que fue un poquito irreverente. O sea, la ministra, pues yo a ella siempre la he respetado y la seguiré respetando. Yo no tengo ninguna razón para no respetar a ningún ser humano, pues en su condición de ser humano, ¿sí? Entonces, ella, antes de pedirme la renuncia, y esto pues lo voy a comentar y no, también quiero que quede acá, yo no tengo cómo demostrar esta información que les voy a dar, pero pues para mí fue muy difícil asimilarla. O sea, cuando la ministra estaba en la moción de censura, estábamos precisamente yendo al Congreso permanentemente en controles políticos y un asesor que yo no conozco, un asesor de alguien, de un congresista, se acercó y me dijo, están negociando tu despacho para pedir favores, pues algo que favorezca en la moción de censura a la ministra. Si bien yo eso no lo podía comprobar, de verdad a mí eso honestamente me partió, o sea, me partió, yo pues como que es la realidad política cuando uno es un inexperto en estos temas. Eso a mí me hizo distanciar un poco de la ministra y eso yo reconozco eso y ella me dijo, ¿usted qué le pasa? Y yo le dije, me pasa esto. Esta información la recibí y bueno, el asunto es que cuando yo confronté a la ministra y le dije, su equipo negoció mi despacho, no me pida que tenga confianza pues en ustedes, porque es que esto no puede ser. Ella me dijo que no lo había hecho y de alguna manera yo decidí creer en sus palabras, pero nunca la relación pudo volver a ser buena, porque yo cada vez me refugié más en mi despacho a trabajar, a hacer lo que tenía que hacer, a trabajar con las empresas y empezó una hostilidad de parte de la ministra fuerte. Me llamaba cada tanto tiempo me llamaba a decirme que
que no le gustaba porque yo estuviera seria, que yo pues era un poco más silenciosa. Pues obviamente yo tenía que estar como, pues no sabía un poco ni siquiera cómo moverme porque habían cambiado ya muchos asuntos dentro del ministerio. Y bueno, ya empezaron como ataques directos, sino que yo la dejaba, yo siempre dejé que ella gritara, se enojara, se molestara, y pues yo guardaba silencio porque finalmente, pues, ¿qué me iba a poner a discutir con mi jefe? Llegó un día en el que me llama y ella estaba muy feliz, o sea, la verdad es que me sorprendió que me llamara a una reunión y sintiera saberla tan feliz cuando en las reuniones anteriores estaba siempre como molesta, pues porque yo ya no tenía la misma confianza. Y ella me dijo, mira, Janet, esa vez no me dijo ni Belisa, ni Vice, ni nada, y yo la saludé, le pregunté cómo pasó el fin de año, pues normal. Cuando me dice, debo pedirte la renuncia. Y la verdad, Daniel, yo no sé, o sea, salió de mí como, porque para mí ella dejó de ser una persona con autoridad moral y técnica. La verdad es que eso es cierto y yo lo debo reconocer. Ella era mi jefe y la respeté, pero cuando empecé a ver esas prácticas que les comenté al inicio y otras de matoneo al personal del ministerio, para mí dejó de ser una autoridad moral. Y al dejar de ser una autoridad moral, a mí me salió espontáneamente, yo le dije, yo no te renuncio a ti. O sea, de verdad que surgió así como yo nunca en mi vida había estado en un trabajo en el que tuviera que renunciar. Entonces me salió así y ella me dice, pero es que el presidente sabe que tienes pues de esto. Y yo le dije, pues que el presidente me pida la renuncia porque él fue el que eligió mi hoja de vida. Obviamente esa fue la última conversación que yo tuve con la ministra, con Irene, porque obviamente fui irreverente, probablemente para ella fui grosera, pero es que yo no le puedo renunciar a una persona que no tiene una moral y un compromiso con la sociedad. O sea, yo no puedo hacer eso. O sea, mi lealtad es con el presidente quien eligió mi hoja de vida y con el pueblo colombiano que está confiando en que yo haga una gestión impecable. Entonces, ¿cómo así que el presidente fue el que eligió su hoja de vida? O sea, a usted no la lleva al ministerio Irene Vélez, sino la pone el presidente Petro. ¿Y usted cómo llegó al gobierno? Mejor dicho, cuéntenos, doctora Belisa. Esto es muy sencillo. Resulta que el papá de Irene, pues obviamente... el doctor Hildebrando Vélez. Sí, yo a él lo conozco hace muchos años, pero no porque lo conociera hace muchos años, porque yo trabajé en la ONG que alguna vez él estuvo, pero pues allá trabajaron cientos de personas. Entonces, creo que hay un retorno, ya se solucionó. Entonces, bueno, yo ya lo conocía por eso, pero obviamente pues yo en ese momento era una estudiantita de ingeniería eléctrica hace muchos años. Él estaba buscando personas técnicas que pudieran ayudarle a su hija en el ministerio. Yo creo que ser filósofo no está mal. O sea, yo creo que no está mal que un filósofo sea el ministro de Minas y Energía, siempre y cuando tenga la humildad de entender que se tiene que dejar asesorar. ¿Sí? Porque obviamente el conocimiento técnico se requiere y ella no lo tiene. Entonces, eso fue lo que yo pensé cuando llegué, pero entonces me regreso. Obviamente el papá, pues lo que quiere, que su hija brille, que su hija lo haga bien, que están comprometidos con un proyecto político, eso yo lo entiendo perfectamente. Entonces él empezó a buscar quién puede ocupar los viceministerios para ayudarle a ella, a buscar personas con cualidades técnicas. Y un amigo del papá me conocía, pues me conoce hace muchos años y le dijo, yo conozco una profe, de hecho me llaman ellos siempre por mi segundo nombre, Janet. Conozco una profe de la Nacional, de la sede de Manizales, que se especializó en política y economía de la energía, desde su maestría hasta los postdoctorados. Entonces, obviamente, él me llama y me dice, pues me pregunta, primero a uno aquí lo tantean, yo tampoco estaba como acostumbrada a eso, a que uno tenga que estar casi que diciendo, casi como si esto fuera algo religioso. ¿Tú qué piensas del presidente Petro? Entonces ya tú dices lo que piensas, entonces si dices lo correcto, tú estás habilitado.
Pues yo dije lo correcto porque pues no porque tenía que decirlo, sino porque yo me sentí muy feliz. Yo creo que fui de esos millones de colombianos que lloró cuando él ganó, o sea, el que ganó por tan poquito y con esa ilusión de un cambio, y yo sigo ilusionada. O sea, yo creo que estos meses para él han sido duros, pero él puede redireccionar lo que no está funcionando. Entonces, cuando cumplí con el requisito primero de decir lo correcto, me dijeron que si quería participar en este proyecto de cambio, mandé mi hoja de vida y me dijeron, hay muchas personas más, como para que no me hiciera ilusión. Yo dije, está bien, pues de hecho yo estaba en Manizales con mi grupo de investigación cuando eso sucedió. Esa hoja de vida se la entregan al papá de Irene, Hilde le entrega a Irene la hoja de vida, ella la mira, pues obviamente al ver que tengo maestría, doctorado y 3 postdoctorados en economía y política de la energía, pues claro, esta ficha le sirve. Y ella es quien entrega la hoja de vida al presidente, y el presidente tenía otras hojas de vida, además de la mía, él revisa y me selecciona. Entonces, para mí la selección la hace el presidente, ¿sí? Sí. Bueno, no deja de ser exótica la figura del papá de la ministra buscando las hojas de vida para llenar los cargos de los viceministerios. Pero quisiera preguntarle, doctora Ruiz, más en un gobierno como el de Petro, un presidente que tiene un estilo de gobierno y de comunicación bastante particular, en donde no es siempre fácil acceder a conversar con el presidente, usted como viceministra pudo ir y presentar su carta. Y conversar con él. Esa conversación, ¿cómo se desarrolló? ¿Qué le dijo el presidente ahí? Fíjate que, pues en primer lugar, yo quiero pues dar las gracias a Laura Sarabia, porque ella fue la que me concedió, pues habló con el presidente para que él me atendiera. Te cuento que hablamos como por hora y media, para mí fue como algo sorprendente. El presidente muy receptivo, o sea, yo le dije, mire, presidente, él ya sabía, obviamente yo le empecé a contar algo de una manera ingenua, pero él ya sabía que me habían pedido la renuncia y para sorpresa mía, ya la habían pedido 2 veces antes. O sea, yo fui, pues o sea, ya la habían pedido 2 veces antes y yo no me había enterado. Cuando yo fui, él me dijo, no, ya 2 veces antes me habían pedido eso y yo solicité que se resolviera las diferencias entre ustedes. Entonces me senté y le dije, mire, presidente, yo estoy inquieta. Pues primero le manifesté como mi apoyo y que me sentía acogida con el proyecto de cambio que él representa, que me sentía en la obligación de decirle que había cosas con las que yo no estaba de acuerdo y que yo estaba convencida que él no sabía, porque yo sigo convencida que el presidente no sabe muchas cosas. Es que es difícil tener en la cabeza todo lo que sucede en todas las carteras ministeriales y de ahí hacia abajo. Entonces le dije, precisamente porque estoy convencida que usted no sabe, yo quiero contarle algunas cosas que pienso que si siguen así, van a tornarse en un problema mayúsculo para este proyecto de cambio, más que para ustedes, para la posibilidad que después de que usted se vaya de acá, este proyecto continúe. Entonces, esa cartica que yo llevé de 11 páginas y 24 anexos estaba constituida o fue redactada, estructurada como cualquier profesor universitario riguroso haría, que es un párrafo introductorio en el que yo le digo que estoy concordante con su proyecto político, que le ofrezco mi cargo, o sea, que le pongo a disposición mi cargo, porque pues ya sé que me están pidiendo la renuncia, pero que yo le quiero presentar, te decía, problema, y te le explicaba el problema, alternativas de solución. Entonces, le ponía ahí 3, 4 alternativas de solución para esos problemas, porque todo tiene solución. O sea, si uno se pone en la tarea y se pone en la camiseta a resolver las cosas que de pronto están funcionando mal, pues se resuelve. Entonces, así fue uno tras uno. Y al final le reiteré pues que ponía a disposición de él en mi cargo y le dije, aquí le firmo y le dejo la carta. Y le pedí que si de pronto la doctora Laura me firmaba el recibido de esa carta. Esa fue mi carta, mi primera carta de renuncia. Yo les cuento que por desconocimiento yo no sabía que una carta de renuncia no se entregaba motivada, porque era la primera vez en mi vida que renunciaba a algo. Pues soy profesora universitaria y uno allá no hace eso, pues allá uno lo contratan, lo echan, pero uno allá no hay que entregar cartas de renuncia. Entonces, y cuando yo la entrego, pues la conversación fue amable, él me escuchó,
él me dijo lo que él pensaba de la transición energética, que quería. Yo entendí muchísimo más, por ejemplo, todo el tema de los hidrocarburos, le entendí perfectamente lo que él quiere. Incluso yo le dije que, pues, que yo estaba ahí para lo que él necesitara en el momento que él lo necesitara, pero que, pues, que ahí le dejaba mi carta, porque yo no iba a estar dispuesta a continuar, pues, tolerando esas dificultades que estaba encontrando en el ministerio, como esa que les hablé al principio, que para mí, honestamente, es la más grave. Puede que para la gente sea una tontería o que digan, ella sí es muy sismática. Sí, en mi moral sí, en mis principios sí, porque yo a los profesionales les digo, no hay CBY en proyectos de ingeniería y uno no tiene valor. O sea, uno no se vende ante nada. Bien, vamos ahora sí entonces al documento que generó toda la polémica de todos estos ires y venires de pronunciamientos. Existen unas dudas técnicas sobre el contenido y unas discrepancias sobre la forma en la que se presentó ese documento. Vamos a hacer una pregunta muy clara. ¿La ministra Vélez le mintió al país cuando dijo que ese informe fue consultado con los firmantes y que ninguno de ustedes manifestó estar en desacuerdo con la publicación y con que sus nombres aparecieran en esa publicación? Bueno, entonces vamos a desagregar la pregunta. ¿La ministra Irina mintió? Sí, y yo tengo la prueba, esa prueba luego va a salir, pues no me la vayan a pedir hoy, por favor. Luego la presentaré. Sí mintió, porque la Dirección de Hidrocarburos, que pertenece a mi despacho, bueno, perdón que hable en presente, que dependía o que depende del despacho que yo tenía, exacto, ya no es mi despacho, en una comunicación de WhatsApp le manifestó los problemas del documento y al final le dice, por favor, o algo así, no sé si por favor no metamos el tema de reservas porque nos vamos a meter en problemas. O sea que sí hubo una comunicación, no solamente del director de hidrocarburos, sino del despacho, porque es que la dirección de hidrocarburos depende del despacho del viceministerio de Energía. Entonces, en ese sentido, mintió, ¿sí? Respecto a los nombres, yo pienso que, a ver, yo quisiera que mi nombre lo retire de ese documento, o sea, le pediría con todo el respeto a ella que lo retire. Yo creo que esa parte protocolaria, como ella la explicó, probablemente sí es así. O sea, los documentos de un ministerio tienen que ir con una hoja protocolaria donde está el presidente, la vicepresidenta, Pepito, Menganito, el perro y el gato. Y probablemente ella hizo eso porque así se ha hecho. O sea, yo no sé si, o por darle legitimidad al documento, o sea, pero yo creo que eso es como algo que se puede resolver simplemente eliminando nuestros nombres. Y como todos los documentos de los ministerios tienen esa hoja protocolaria, yo quiero pensar que eso se hizo pues sin ninguna mala intencionalidad, sino como, bueno, así se hace, entonces hagámoslo así. Yo ni siquiera, o sea, y yo creo que eso es un error pues de mi parte y yo lo reconozco, yo no sabía que ni siquiera el nombre mío estaba allí hasta que, porque ese documento les cuento que yo lo conocí cuando salió por Twitter. Pero la gráfica que para mí sintetiza el documento la conocí en la moción de censura. Y esa gráfica, de verdad, tiene una mala presentación desde el punto de vista técnico. Entonces, cuando ya el documento salió, yo ni miré el documento. O sea, la verdad es que yo dije, porque además yo ya cuando salió, el director de hidrocarburos se acercó y me dijo, eso tiene estos problemas. O sea, ya él había hecho la revisión y ya le manifestó a la ministra. Entonces, yo en ese momento lo que hice fue confiar en todo el juicio técnico y sigo confiando. El profesional de la Dirección de Hidrocarburos es íntegro, es una persona honesta y además tiene o sea, humanamente es una persona supremamente sensible, porque también quiero aquí decirles, él recibió matoneo y yo tengo también esas pruebas de la ministra. Y de hecho, ella a mí me pide la renuncia y creo que 2 días después lo echa, pues le dice a él que entregue la renuncia. Entonces, no sé si me faltó algo de tu pregunta, perdón, creo que era si mintió y el tema de los nombres. Entonces, obviamente, sí, yo creo que no nos preguntaron porque qué pensaron pues las personas que hacen la edición del documento, que pues por protocolo metamos esos nombres allí. Pienso que quisiera pensar que fue así, como para no agrandar
esa situación, porque yo no creo que por mala intención vamos a anotarlo, no, porque ahí están las personas, está la ministra, la viceministra y pues otra gente. Eso sí, hasta en eso se equivocaron, porque creo que pusieron algunos nombres con cargos que no eran. Sí, doctora Ruiz, yo entiendo, pues, digamos, la gravedad de incluir unos nombres para avalar un estudio, pero me parece que todavía más grave es que el estudio dice cosas que no son ciertas técnicamente a su juicio. ¿Cuáles son esas cosas? Si las reservas no alcanzan hasta el año 2042, como dice ese documento, ¿realmente hasta cuándo hay reservas de gas y de petróleo? Bueno, a ver, ¿cuál es la principal dificultad técnico-metodológica del documento? Resulta que las reservas surgen de un análisis probabilístico. Y cuando surge un análisis probabilístico en probabilidad, los que tenemos que ver esas asignaturas, obviamente, los que no, pues, ¿qué van a saber de eso? Uno no puede sumar. Probabilidad es distinto en estadística que en filosofía. Con toda seguridad, porque es que yo creo que en filosofía dan es como estadística descriptiva, pienso yo, pero no dan probabilidad. Entonces yo sí creo que es muy distinto. Entonces, en probabilidad uno no puede sumar 1 más 1 más 1. De hecho, las sumas probabilísticas se dan incluso con símbolos lógicos, ¿sí? Con la U, pues con otros símbolos, pues como para no entrar en ese detalle. Entonces, como el análisis de reservas sale de un análisis probabilístico, yo no las puedo sumar así un número más otro número más otro número. Entonces, esas son las reservas. Ellas sí se pueden presentar en su conjunto teniendo en cuenta el valor de la probabilidad. Entonces, esas reservas se dividen en 1P, en 2P y 3P, ¿sí? Entonces, las 1P es básicamente casi que lo que con seguridad se tiene. Y las probables serían las 2P y las posibles serían las 3P. Entonces, cuando se mira en la probabilidad, te dicen, pues, las probadas es el 90% de probabilidad, o sea, es bastante grande. Las probables, eso es un 50% de probabilidad y las posibles son de un 10%. Y eso es con lo que uno puede contar. No se puede contar algo más de esas 3 tipos de reserva. Entonces, al contar con ellas, entonces se tiene más o menos un aproximado entre, eso serían como unos 12 años, 12, 13 años, máximo si yo tengo en cuenta las 1P, las 2P y las 3P. Eso es lo que tendríamos de reserva en este momento. Y eso puede cambiar. Eso, las reservas no es que sean estáticas, las reservas cambian y se vuelven más, o sea, hay una probabilidad mayor de extraer ese hidrocarburo en la medida que hayan contratos, no política pública, contratos que sustente y soporte la extracción de ese hidrocarburo. O sea, podemos tener toda la política pública que queramos, pero si no existen los contratos, las reservas se quedan ahí metidas porque no hay un incentivo que pasen de 3P a 2P y de 2P a 1P. Bueno, entonces a esas, digamos, se presentan juntas. Entonces, imagínense la gráfica que hay en el documento con los 3 primeros colores que creo que son en verde. De ahí para allá, nada de eso se puede agregar a la gráfica. ¿Por qué? Porque cuando una persona no es técnica, no surge de la ingeniería y ve una gráfica como la síntesis del documento, se va a confundir. Piensa que todos esos colorcitos que le pusieron por encima de esas reservas, eso tiene una realidad, un asidero, y no, eso todavía no es real. Entonces, allí hay otra característica que son las contingentes. Las contingentes es algo que uno cree, o sea, o son reservas que son reservas, pero tienen problemas ambientales, que están en un páramo, que están en un parque nacional. Imposible. O sea, si están en un parque nacional, si están en un páramo, eso no se puede tocar, y más cuando uno es ambientalista, ¿sí? Entonces, esas contingentes, están ahí contingentes, es como, bueno, ya miremos, lancémonos allá, pues por última medida, a ver si de pronto encontramos algo. Y las que son de prospectiva, no, eso, la prospectiva todo lo puede. O sea, yo aquí, sin hacer ningún tipo de estudio, en mi prospectiva me da un montón de gas y no tengo ninguna justificación técnica. O sea, no he perforado un solo huequito
para saber si ese gas prospectivo está allí. Entonces yo creo que ese es el error técnico metodológico. ¿Qué sucede? Que hay metodologías internacionales que le dicen a los ministerios cómo presentar sus cifras. ¿Y por qué existen metodologías internacionales? Porque obviamente tenemos que hablar en el mismo idioma los países, los ministros. O sea, si un viceministro de energía, donde está hidrocarburos, va a otro país y estamos hablando de reservas, contingentes y prospectivas, la otra persona tiene que entender de qué le estoy hablando. Y entonces para eso existen las metodologías internacionales, para que los técnicos nos podamos comprender en nuestro discurso, pues en nuestro diálogo y en las decisiones, ahí sí en decisiones de binacionales o de política, pero hay que respetar esas metodologías. Entonces la metodología dice que no se suman las contingentes y las prospectivas, y al ubicarlas en esa gráfica, o sea, al mirarlas en esa gráfica parecen sumadas. Y cuando se traza en la misma gráfica la demanda, por eso es que se llega al 2037 y 2042, que fue las cifras que el presidente dio en una locución. Y a ver, hay que tener precaución porque eso incluso puede generar especulación en los mercados. O sea, que ahí estamos transitando desde un problema técnico metodológico a meternos a un problema legal de una especulación. Se escribió ficción utilizando PowerPoint y no Word. Sí. O sea, lo real es que hay 12 años de reserva, todo lo demás es lo que dice un amigo mío, lotería por cobrar. Bueno, hablamos de 12 si tenemos en cuenta todas las reservas. Quiero aquí aclarar. Todas las reservas ponderadas en su verdadero valor, o sea, las probables en su valor, las posibles en su valor y las seguras en su valor. 12 años más o menos. Más o menos, pero si somos más estrictos, más rigurosos y solamente tenemos en cuenta las primeras, las 1P, no podemos hablar más de 8 años. Las probadas son de 8 años. Si ya sumamos las otras, nos podemos ir a unos 11 años y eso. Pero y eso querría decir que es necesario aprobar más contratos de exploración para garantizar esa transición. Bueno, yo aquí quiero poner mi punto de vista. Yo entiendo y además de poner mi punto de vista, también reconocer un error. Yo cuando llegué al viceministerio, la primera semana estaban los medios de comunicación encima de la ministra por alguna locución que ella dio. Y cuando llegué me dijo, vice, en términos de hidrocarburos, la política es 0 exploración, 0 contratos nuevos de exploración y explotación. Y yo, ok, pues yo no cuestioné, la verdad es que yo no cuestioné eso y yo creo que, por eso digo, me equivoqué en ese sentido y lo reconozco. Yo no hice un cuestionamiento, yo simplemente llegué, acepté que mi jefe me está diciendo y me dice es una directriz de presidencia. Y yo, ok. Entonces me acuerdo que fui a un evento en Naturgas y de verdad que yo no sabía en ese momento cómo justificar claramente esa no exploración y dije una frase que uso mucho en clase. ¿Qué parte del no entienden? Me acuerdo perfecto. ¿Qué parte no se entiende de que no van a haber nuevos contratos de exploración? Yo nada más sentí un silencio en el auditorio y yo dije, creo que me excedí, ¿sí? Entonces, yo después de ahí dije, a ver, alguien se me acercó, pues yo tengo una capacidad de aceptar la crítica muy bien, porque eso es lo que me ha hecho ser la persona que soy hoy. Entonces, alguien se acercó y me dijo, ¿tú por qué dijiste eso? Y yo, pues porque eso lo dice el presidente. Entonces me retó y me dijo, yo quiero que me digas cuándo el presidente dijo eso. Y yo me regresé a Bogotá, eso fue creo que en Cartagena, y empecé a buscar dónde el presidente dijo eso y me estrellé contra una pared. El presidente ha dicho, hay que reducir los hidrocarburos y hay que incrementar las energías alternativas, renovables, hay que reducir la dependencia de los hidrocarburos, hay que incrementar las tecnologías
que están con la vida, en el respeto a la vida, y yo seguía buscando y yo no encontraba donde él dijo, no hagan más contratos. Doctora Ruiz, esto, quiero que nos detengamos en esto que usted dice, que es bien importante, porque nos dijo usted atrás que la ministra Vélez le mintió al país en torno al episodio de lo ocurrido con el informe. Lo que pasa es que no está solamente la parte de la opinión pública, sino también la información que se le suministra al presidente de la República para que el presidente que confía en sus funcionarios tome las decisiones. Entonces, yo quiero preguntarle para usted, ¿la ministra Vélez también le ha mentido al presidente de la República? Y si sí, ¿por qué? ¿Qué gana con eso? Bueno, yo nunca he estado en una reunión donde ella le entregue los informes al presidente. Entonces, pero el presidente los ha citado en sus intervenciones. Bueno, sí, él los ha citado, pero también, a ver, yo aquí no quiero juzgar a la ministra. Ella coincide en las cifras que ella da con las que da el presidente, sí, pero él también tiene asesores. O sea, él tiene, además de su ministra de Minas y Energía, él tiene otros asesores y tiene asesores en materia energética, en presidencia. Entonces, yo creo que no solamente esa información que él pueda recibir de la ministra, sino de otros asesores. Entonces, yo aquí no puedo decir, ella se reunió y le mintió. O sea, si ella le entregó el informe y él tomó las cifras del informe, pues obviamente, pues sí, o sea, directamente le mintió, sí, pero pues yo no puedo decir, es que ella así con dolo fue y le mintió. No quiero tampoco ponerlo en esos términos, que le mintió al país, sí, porque es que en la rueda de prensa sale a defender y a ratificar un documento. Además dicen, no es de reservas, pero se llama, no sé, de reservas. O sea, yo no sé. Entonces yo en esa parte que me dice le mintió al presidente, yo no estuve presente nunca en una reunión donde ella le dijera, mire, presidente, usted tiene que decir tal cosa. El presidente nunca mencionó ese documento que ella le entregó. Uno sí piensa que obviamente hay una comunicación con su cartera, pero yo también quiero que sepan que él tiene más asesores, o sea, que no solamente, y él sabe también a quién puso en el ministerio. Entonces, no sé, yo ahí pienso que es una sumatoria pues como de resultados que lo que da, una sumatoria, perdón, de partecitas que el resultado es ofrecer unas cifras equivocadas. Sigamos con este tema del informe. Además de sumar reservas con recursos y mezclar erróneamente las reservas probadas con las posibles y probables, como profesora, díganos cuáles son las deficiencias técnicas, económicas y metodológicas del informe que usted y su exdirector de hidrocarburos le advirtieron a la ministra. Bueno, realmente no se le desagregaron de esa manera, o sea, simplemente el director le hace una listica como de 4 puntos en los que él no está de acuerdo. Todos los puntos fueron técnicos, en ese momento todos fueron técnicos, sino que el técnico metodológico es el que violenta las normas internacionales. Una vez yo ya me senté a revisar el informe, pero eso fue después de que salió, porque además yo quiero aclarar algo, o sea, a mí me parece importante, pues ya que me dan la oportunidad, la ministra dice que yo no fui creativa al darle a ella unas observaciones o mis consideraciones, pero en el mismo discurso que dice eso al final dice, es que decidimos no invitar a la vice para poder acelerar la toma de decisiones en el documento. Yo quiero que eso que eso también le presten atención, y seguramente es porque cuando yo me siento a revisar algo, claro, me tardo, porque entonces metodológicamente un documento, entonces ahí sí, metodológicamente un documento tiene que estar bien estructurado, incluso el hecho de qué es un párrafo. Empecemos por eso, y más ustedes que son del área de la comunicación. Es una idea principal que se desarrolla con varias ideas secundarias. Uno lee ese documento y parece más bien como unos ítems que fueron escritos allí, puestos uno tras de otro. Un párrafo se conecta con otro, o sea, y tiene que haber una conexión discursiva. No, eso no existe en el documento.
es un documento que no tiene referencias bibliográficas que llame al conocimiento de la ingeniería, de la investigación aplicada de la ingeniería, y no están esas referencias bibliográficas. Y la parte económica, yo creo que la técnica que utilizó la persona que hizo lo económico estuvo bien como técnica, pero si yo tomo unos resultados de hidrocarburos erróneos, pues obviamente a esa persona le va a dar que tenemos un superávit, o sea, de gas, o sea, o de hidrocarburos, incluso ya nos vamos a volver exportadores en términos monetarios, incluso podemos vender y percibir recursos, pero porque la base, las cifras que utiliza son de unos reservas y recursos pues, que estamos cuestionando. Justamente ahí, doctora, ¿cómo puede el gobierno enviarle un mensaje, digamos, de tranquilidad al país y de no necesitamos firmar nuevos contratos con lo que tenemos, cuando el propio documento lo que dice es hay una probabilidad de éxito de apenas 25% en los recursos prospectivos de gas natural? Bueno, y los estamos sumando. Sí, pues yo lo que pienso es que aquí hay sí como... hay que ir como al punto intermedio, o sea, no podemos cerrarnos completamente a que no haya ningún nuevo contrato. O sea, no se puede cerrar uno así, porque es que, a ver, tomar esa decisión en este momento, ¿acaso tenemos una bolita o algo que nos diga qué va a pasar? ¿O acaso estamos aquí tomando decisiones para un gobierno? Estamos tomando decisiones para un país y un proyecto político que tiene que trascender a este presidente. O sea, el proyecto del cambio que propone el presidente Gustavo Petro no pueden ser 4 años de cambio. Si nosotros en este gobierno, y yo digo nosotros, porque es que yo sigo creyendo en ese proyecto, lo hacemos mal, después de 4 años no va a volver un gobierno alternativo. Va a venir un gobierno que incluso puede llegar a usar todo lo mal que se hizo acá para incrementar la violencia y todo lo que no queremos en Colombia. O sea, que ni siquiera tiene que ver con los recursos energéticos, y eso es lo que realmente tenemos que pensar. Entonces no podemos pensar en los recursos energéticos para 4 años. Ah, sí, no saquemos hidrocarburos por estos 4 años para que seamos los más ambientalistas del mundo. No, o sea, pensemos qué necesidades energéticas tiene el sector residencial. ¿O es acaso que aquí van a dejar las personas de cocinar con gas natural? Es que no hemos podido comprender que el gas natural es un combustible, un energético de mejor calidad, incluso que la energía eléctrica. O sea, por eso se hizo ese cambio en términos de calidad y análisis termodinámico. Entonces, hay que pensar es cómo gradualmente se reduce la explotación de los hidrocarburos, y en la medida que vayan habiendo requerimientos para tener la capa, cuando digo la capa básica, resulta que en el abastecimiento del gas natural en particular tenemos la capa residencial, que hay que protegerla a toda costa. Después sigue el transporte, porque queremos tener una mejor calidad del aire. Y bueno, ojalá todos los vehículos fueran pues eléctricos, pero eso también tiene sus pros y sus contras. Y bueno, usar gas en el transporte es mucho mejor que utilizar diésel o gasolina. Y luego viene el sector industrial, que hay sector industrial que todavía utiliza carbón. Entonces, si eso lo tenemos aquí clarito, sabemos que el gas se va a requerir y se va a seguir utilizando. Entonces, preservemos ese gas para esos usos, y en la medida que los vamos necesitando, analizamos qué ventana de exploración se permite. Entonces, no es no y tampoco sí. O sea, aquí no se trata de ir al blanco y al negro. Tenemos un montón de grises de acuerdo a un abastecimiento del energético, siempre protegiendo el sector residencial. Además, necesitamos, miren lo que pasó en Nariño, y discúlpenme que me alargue aquí un poquito, no tenemos gasoductos para el sur del país. Todo el gas para el sur del país se tiene que llevar en carros, ¿sí? Se daña una carretera, entonces quedaron completamente desabastecidos. No solamente de gas, sino de gasolina. Entonces, tenemos todavía una región muy amplia, Cauca, Nariño, Putumayo, sin gas domiciliario por ductos. Entonces,
¿por qué ellos no van a querer o no van a tener el derecho de cocinar con gas domiciliario como tenemos en las ciudades más grandes del país? Entonces, cuando uno piensa en la sociedad, cuando uno piensa en la gente, en la calidad de vida de la gente, tiene que abrirse a las posibilidades de hacer las cosas gradualmente. Seguramente vamos a encontrar en el futuro alguna forma de cocción más limpia que la del gas. En ese momento veremos. Por ahora el gas hay que tenerlo allí pensando que en algún momento se va a utilizar para defender esa capa principal que es la residencial. A veces me da la impresión de que nos volvimos más papistas que el Papa, mientras que algunos países europeos, Alemania, por ejemplo, considera que el gas es una energía limpia y de bajo efecto contaminante. Nosotros estamos tratando el gas casi que al mismo nivel del carbón en las políticas públicas. ¿Por qué ha pasado eso? Digamos, ¿dónde está la diferencia de percepción entre lo que pasa en Europa y lo que nosotros concebimos? Bueno, yo, por ejemplo, pienso que el gas natural no es un combustible verde, como ciertos grupos de personas quieren hacer ver en Colombia. No, el gas natural no es un combustible verde. Él tiene emisiones de CO2, es un hidrocarburo, pues tiene hidrógeno y tiene carbono, por eso se llama hidrocarburo. Pero dentro de todos ellos, de esos hidrocarburos, es el menos contaminante. Yo creo que la diferencia, yo creo que es más como una percepción y una posición que le falta un poquito de estudio. Yo creo que las personas que se niegan al gas natural les falta comprender el impacto social del uso del gas en las condiciones de Colombia. Es que nosotros no somos Alemania, no somos Europa, donde hay, digamos, como, incluso ellos están en peores condiciones ya en este momento por lo de la guerra, digamos, pero antes, unos años antes, siempre nos estamos comparando con países que no tienen una realidad muy distinta a la nuestra. O sea, nosotros debemos entender que somos colombianos, ser felizmente colombianos. Perdónenme que se me va a desconectar la computadora. Pues es muy interesante este diálogo, porque no solo tiene aspectos políticos, sino técnicos y además de percepción de lo que realmente ha sido el informe de reservas y cómo tomar la decisión hacia el futuro. Hay una cosa que debería quedar clara siempre. 2 más 2 tiene que ser 4 independientemente de quién sume. Si a mí me parece que no, que sería mejor que no fuera 4 o que sería bueno que nos quedáramos en 4, es otra cosa. Las opiniones se deben mover en un ámbito mucho más libre, pero sin lugar a dudas, la información técnica y numérica debería ser estándar y debería estar disponible para todos para tener discusiones transparentes y además debidamente informadas sobre los temas. Solo si tenemos claridad sobre la duración posible de las reservas de hidrocarburos, se puede tomar un plan de transición energética razonable que permita que Colombia haga esa transición hacia las energías limpias. Ese ideal, ese propósito deseable, yo creo que se ha mirado también con una perspectiva un poco reduccionista, atribuyéndoselo al presidente Gustavo Petro, y resulta que el mundo está en eso. No es solo Petro el que está pensando así. El tema es que cuando aterrizamos eso en la realidad colombiana, necesitamos unos periodos de transición que sean razonables y que permitan que el país no se empobrezca por cuenta de esa transición. No sé si ya tenemos a la señora ex viceministra, Melissa Ruiz, en línea. Se desconectó porque llevamos hablando un ratico y su computador se descargó, pero ya debe estar por entrar. Sí, me comentan aquí que ya la ex viceministra está por entrar. Sobre lo que hemos hablado, a mí me llama particularmente la atención que desde la llegada de la ministra Irene Vélez a la cartera, pues ella como persona, pero también su concepción de la transición energética han sido blanco de un mar de críticas y de cuestionamientos desde muchas orillas políticas, pero tal vez nunca con tanta contundencia como hoy, desde el pacto histórico, desde una persona que sigue creyendo en el gobierno y que no solamente cree en el gobierno y en la apuesta de Petro, sino que era la viceministra técnica de energía.
Creo yo que esto pone las cosas en otra dimensión. Doctora Ruiz, ya está usted aquí con nosotros de nuevo. De regreso. Disculpe que yo no sé, me conecté y no conecté la computadora. Un problema de energía. Y pues no sé si les termino. La idea era, yo pienso que nos toca ser un poco más rigurosos en nuestros estudios. O sea, podemos ser economistas energéticos, ambientalistas, pero siempre entender nuestra realidad de país. O sea, obviamente queremos contribuir apoyando pues todas las iniciativas que defiendan la vida, tomando decisiones para mitigar este cambio climático, pero esto no puede ir en contravía de las necesidades de nuestra población. Nosotros tenemos que seguir desarrollándonos, tenemos muchas personas en zonas no interconectadas, más o menos menos del 10%, no sé, no me atrevo a decir exactamente cuánto, pero menos del 10% de colombianos viven en zonas no interconectadas. Eso quiere decir que no tienen redes de transmisión para tener acceso pues, y sistemas de distribución que les permita tener energía eléctrica. Y yo creo que ya en este momento todos sabemos que la electricidad es fundamental para el desarrollo de las personas, para los sistemas de salud, para la educación. Entonces yo creo que nos toca empezar a ser más juiciosos estudiando cada uno de estos combustibles y sus impactos a nivel social. Cuando entendamos eso, vamos también a elaborar propuestas de transición y de gradualidad para seguir apoyando estas iniciativas ambientales, pero permitir a esta capa de la sociedad que todavía está marginada. Doctora Ruiz, hoy hemos conversado una serie de cosas que tienen, digamos, un trasfondo, unas consideraciones técnicas profundas y que en esa medida no todo el mundo entiende, no son fáciles de asimilar para un colombiano de a pie este tipo de debates. Me llama la atención, comentábamos ahora, que usted manifiesta seguir creyendo en el proyecto de Gustavo Petro y seguir creyendo en la necesidad de hacer la transición energética que plantea el presidente, pero pues estamos hoy en la situación que estamos en donde usted tuvo que renunciar. Entonces, muy concretamente y en palabras sencillas, doctora Ruiz, ¿qué es lo que está haciendo mal Petro y su ministra de Minas en este proceso de transición? ¿Cuál fue el gran desacuerdo? Bueno, yo creo que el asunto es que yo creo que él va a tener la oportunidad. Yo creo que todos nos equivocamos. Al ser presidente, es la primera vez que él es presidente. Él ya fue alcalde y lleva en la política muchísimo tiempo. Yo creo que equivocarse no es el problema. Equivocarse y seguir en el error sí sería problemático. Yo creo que él va a tener la oportunidad de revisar en sus diferentes carteras ministeriales, porque lo que pasa en esta cartera, no, o sea, esto no es lo único que pasa. O sea, nos levantamos todos los días y escuchamos noticias y la verdad es que a mí se me arruga el corazón. Yo digo, esto, ¿cómo se va a resolver? Yo creo que él va a tener que hacer un alto, pues como hacen todos los presidentes, hacer una evaluación de los funcionarios que él designó, hablar con sus ministros también y qué es lo que está pasando y reformular nuevamente. Yo creo que él va a tener esa oportunidad y yo creo que porque pienso yo que tomó decisiones equivocadas, pues por lo que estamos viendo en el ministerio. Efectivamente, eso fue un error. Pero no porque nombrar, y yo quiero en esto ser clara, nombrar a una persona no técnica en esta cartera no es el error. El error es cuando la persona es incapaz de aceptar que debe ser humilde en el sentido de trabajar con la gente que tiene el conocimiento. O sea, es que si uno no sabe de algo, pero porque uno políticamente lo ubican en una cartera, porque mi conocimiento en otra área es estratégico, o porque yo pienso que la ministra Irene representa todo lo social y todo lo ambiental que el presidente quiere imprimirle a la cartera. Yo de eso estoy convencida, o sea, porque ella le gusta estar con las comunidades, le gusta escucharlas, le gusta sacar elementos de política de lo que quiere la gente. El asunto es cuando la persona debe aceptar que esa persona tiene un rol político
pero hay unos técnicos que hacen el trabajo y definen el trabajo técnico. Entonces, en este caso, más que un error por la profesión de una persona o no, es asimilar el rol que le corresponde con el país. Si a mí el país me exige ser humilde en reconocer que el conocimiento técnico lo tienen otros, lo tengo que hacer porque es que esto no es un proyecto de una persona, esto es un país el que está en juego. Entonces, si la ministra no tiene el conocimiento técnico, pero tiene 2 viceministros que lo tienen, debe aceptar y permitir ser asesorada por ellos y que ellos asuman las decisiones técnicas del ministerio. Creo que esa es la situación. Entonces, aquí más que aquí es un asunto como de que la gente se cree el rol que ocupa. Yo no soy, cuando yo era viceministra, yo seguía siendo Belisa, la profe, la persona que soy. O sea, yo pensé que agarré, ¿qué poder agarré? Agarré fue un montón de responsabilidades que asumí trabajando muchísimo. Yo dormía 4 horas al día porque a todo el mundo le quería dar una respuesta. Incluso algunas veces pensaba, yo no voy a aguantar aquí ni siquiera 5 meses y en efecto así ocurrió, pero pensaba era por el cansancio físico que sentía. No llegué a ese puesto de viceministra pensando en que yo me tenía que vestir de X o Y manera porque ocupaba por ese puesto, no. Yo no soy un rol, yo soy una funcionaria pública en un puesto que tiene un nombre y que tiene que servirle al país. Entonces yo creo que ahí el error es ese, o sea, el error es mirar la calidad humana, el compromiso moral social que tienen sus funcionarios con su proyecto político. Uno realmente tiene que creerse este proyecto para hacerlo. O sea, uno de verdad quiere, yo en el fondo de mi ser, yo miré para la universidad creyendo en que desde allí yo voy a contribuir en este cambio. Y a mis estudiantes les seguiré diciendo, nunca van a venderse, ustedes no tienen un valor cuantitativo, sus principios y su moral social está por encima. Entonces, eso, cuando uno tiene eso por delante, encuentra en ese proyecto político de cambio, encuentra afinidad. Entonces, yo creo que ahí es donde tiene él que ajustar realmente, él salió de la Colombia humana al pacto histórico. Va a tener que encontrar colombianos humanos comprometidos con su proyecto. Sigamos con esta línea de las diferencias que hay dentro del ministerio entre lo técnico y, digamos, lo político, ¿no? Porque la ministra también ha sido muy insistente en que para lograr esta transición necesitamos priorizar ciertas políticas públicas y una de esas entidades claves dentro de esas políticas públicas sería la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG. Pero al mismo tiempo, entonces, nos cuentan fuera de micrófonos algunos funcionarios del ministerio que hay retrasos en decisiones regulatorias, justamente porque la ministra desconfía de algunos de sus funcionarios y asesores que son más técnicos que políticos. ¿Cómo explicamos esa incoherencia entre el discurso de hay que priorizar a la CREG, pero retrasamos las decisiones porque son muy técnicas y no confiamos en nuestros técnicos? Bueno, con la CREG, ¿cómo le explico? O sea, los comisionados de la CREG, independientemente de quién los haya seleccionado y los haya nombrado, yo les digo que pues logré presidir varias reuniones de la comisión. Ellos son altamente calificados. O sea, altamente calificado es que yo, por ejemplo, no cumplo requisitos para estar en la CREG. Claro, no cumplo requisitos no porque no tenga el conocimiento, sino porque los requisitos además tienen que ser, además del conocimiento, tiene que tener una experiencia en la industria. O sea, con las empresas, en empresas de consultoría, yo no tengo esa experiencia. Estas personas son altamente calificadas y nadie en el Ministerio de Minas y Energía sabe más de regulación que los comisionados de la CREG. Y sí, hay demoras porque la ministra tiene un asesor jurídico que es una persona muy joven, con 0 experiencia en el sector energético, mucha experiencia en el área en la que él es profesional. Él es abogado. Entonces, él es abogado, pero él no es abogado energético.
porque es que aquí en energía tenemos economistas energéticos, abogados energéticos y de otras profesiones, incluso hay antropólogos que se especializan en conflictos energéticos. Entonces, este jovencito que es muy brillante en su profesión, pues él no tiene experiencia en energía. Y la otra persona que es técnica no es experta en regulación. Entonces, ellos pretenden tener mucho más conocimiento que 6 expertos de alto nivel técnico y tienen desconfianza. Si ustedes me preguntan por qué, no sé. No sé de dónde, dónde sustentan la desconfianza cuando además en las discusiones donde salen los documentos regulatorios, no solamente están los 6 comisionados, está el Ministerio de Hacienda con el viceministro general en este momento. Está la ministra o la viceministra de Minas y Energía. ¿Sí? Bueno, en mi caso la viceministra de Energía o la ministra de Minas y Energía. Y está el Departamento Nacional de Planeación y asiste la Superintendencia de Servicios Públicos. Yo me pregunto, 6 expertos comisionados, 4 miembros de gobierno y tengo desconfianza ¿de qué? No sé, pero es cierta la información que usted ha recibido. Nada más les voy a contar, el día de ayer, en la noche, yo ya había recibido mi decreto en el que me aceptan la renuncia y recibí 4 o 5 resoluciones de la CREC para firmar por la persona que la ministra encargó de revisar esas resoluciones. Y mire, no sé si acá pueda revisarlo, no les miento. O sea, son de diciembre. Entonces, aquí mismo la persona dice, este documento fue aprobado en la sesión del 9 de diciembre. 9 de diciembre. Este documento fue aprobado en la sesión del 9 de diciembre. Este fue aprobado el 23 de diciembre. Porque apenas ayer, después de que me entregan el decreto, está enviando el documento para mi firma? Yo no comprendo eso tampoco. Y eso es cierto. Y eso afecta, mira, eso es un problema mayúsculo, porque las resoluciones de la CREC garantizan la operación del sistema eléctrico y gasífero del país. Y un mes de retraso de una resolución es dinero, es afectar las finanzas de muchas empresas del país. Entonces, eso tienen que pensarlo mejor. No puedo vivir con tanta desconfianza de un espacio en el que ella preside. Ella es la presidenta y tiene incluso poder de veto en la comisión. Entonces, ¿desconfía de sí misma o de qué desconfía? Para terminar, le quiero preguntar sobre la aceptación de su renuncia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se la aceptaron? ¿Qué le dijeron? ¿Que si se quería quedar? ¿Qué le ofrecieron? ¿Sintió usted que le estaban invitando al silencio con lo que le decían? Bueno, en primer lugar, para mí fue un poco confuso esto porque les conté al principio que yo entregué una carta motivada y yo no sabía que eso no se podía hacer. Entonces, claro, el 6 de enero entrego una carta motivada y empiezo cada semana, oye, ¿y me aceptas? ¿Me van a aceptar? ¿Me van a rechazar? Al principio, pues yo decía, ¿qué será? ¿Por qué se demoran? ¿Será que no quieren aceptar? No, claro, ellos sí querían aceptar desde el principio. Lo que pasa es que no tenían el valor de decirme cambie la carta. O sea, el valor lo sacaron ayer. Cuando yo fui me planteé, o sea, ya esta última semana es que no es posible que desde el 6 de enero yo no puedo ejercer. O sea, soy viceministra legalmente, pues porque no me habían dado el decreto. Pero cuando quería trabajar en estos 15 días, no me dejaron. O sea, eso hicieron cosas hasta bien pueriles. O sea, aquí uno dice, a ver. Cuente. No, pues imagínense que tenía con lo de Nariño, les voy a contar que eso incluso, no les miento, a mí hasta me salió lágrimas porque yo decía, qué triste, porque es que es una población en medio de unas diferencias sin sentido. Me contactó el alcalde de Pasto y me dijo, vice, ayúdenos que no tenemos combustible, los combustibles no están llegando a Pasto. Entonces yo ya voy para Bogotá, ¿me recibe? Claro, entonces llegó el alcalde de Pasto con unos congresistas, entonces yo lo recibí en el ministerio. Resulta que llamé al nuevo director de hidrocarburos, que es una persona al nuevo, pues que lo
nombró la ministra. Obviamente es una persona que siempre le va a aceptar a la ministra todo lo que ella le pida, ¿sí? Entonces yo lo invité porque es que él hace parte del despacho en el que yo estaba. Entonces yo no puedo sentarme a una reunión sin el director, independientemente de quién sea. Entonces hicimos la reunión, acordamos hacer una reunión ese mismo día por la tarde con los transportadores del combustible que estaban saliendo desde Mocoa hacia Ecuador y luego entrando nuevamente por Nariño. Esa reunión la hicimos ese mismo día por la noche y duró hasta las 11 de la noche, y los transportadores y los dueños de las estaciones de servicio lo que estaban solicitando era que se les reconociera un flete adicional porque el trayecto para llevar el combustible era más largo. Les cuento que en el ministerio hay unos contratistas maravillosos, o sea, son unos profesionales que tienen muchísimo conocimiento, y yo aquí les reconozco, si en algún momento esto lo ve Jefferson se sentó conmigo y eso empezamos a echarle cuentas en un Excel, taca, 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 y entonces logramos subir ese flete, un pedacito de más de dinero que se iba a ir al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que es un fondo terrible, pero bueno, hay que ayudar, hay que entender que hay un aumento del flete. Finalmente llegamos a un acuerdo que se reconocía 1.600 pesos más por galón para ese combustible. Y como ellos necesitaban otro poquito para que les cerraran las cuentas, con el viceministro de Transporte, a través de una llamada telefónica, acordamos conseguir lo que hacía falta, el resto del dinero, a través de otra entidad por fuera del Ministerio de Minas y Energía, pero que íbamos a hacer la gestión juntos. A esa reunión por la noche, la ministra me exigió que tenía que aceptar a sus asesores. Entonces, pues yo acepté. Finalmente, yo no me voy a poner a pelear. Sí, o sea, yo le exijo que los tiene que dejar entrar. Claro, yo ya sabía que podía pasar. Ellos entraron a esa reunión, bueno, terminamos a las 11, yo me fui feliz, dije, bueno, al menos me voy a ir, y logré un poquito más, ayudar pues como a que llegue el combustible a Pasto. Y al día siguiente tenía una reunión con el gobernador de Nariño a las 10 de la mañana, y la idea era con él continuar esta estrategia que estábamos desarrollando. Ay, Daniel, o sea, los asesores de la ministra se fueron a la puerta del ministerio a recibir al gobernador, lo escoltaron hasta el despacho de la ministra, lo metieron a la sala de juntas de ella, la conectaron desde Davos y hasta luego dice: ministra, usted aquí no entra. Decidieron otra cosa, lo que se hizo el día anterior, no sé si lo lograron hacer. Lo único que sé es que el alcalde de Pasto me llamó frustrado, y ahí fue cuando se me salieron las lágrimas y me dijo: vice, o sea, lo que hizo el gobernador y la ministra no tiene nombre. O sea, aquí está en juego es la gente. Y me mandó un regalo. Entonces, eso fue lo que pasó. O sea, es duro, o sea, es triste. Bueno, pero para alegrarla quiero que me cuente cómo fue el que le aceptaron la renuncia y qué fue lo que le prometieron y por qué. Bueno, listo. Entonces entregué mi carta motivada, que no sabía, pues, que no se podía. Entonces, claro, yo entonces empecé a preguntar qué pasaba, o sea, ¿por qué no me aceptan la renuncia cuando esta semana ya me empeñé en que no puedo seguir en un espacio donde no puedo trabajar por estas cosas que acabo de contar? Entonces, ayer que pude ir a presidencia, y eso hicieron todo, no sé, eso fue una reunión extraña, me tocó ir en la mañana, luego salir de la reunión, volver, esperar a que llamaron a un funcionario, es que no sé cómo explicarle esto porque es como tan extraño. O sea, en conclusión, el funcionario fue a decirme que mire, que por favor, que no vaya a entregar, que que yo tenía que cambiar la carta, que no me podían aceptar la primera carta, porque en esa carta yo lo nombraba a él, y él tenía no sé cuántos años de experiencia en el sector público, que eso iba a ser un problema. ¿El sector jurídico? Yo no voy a dar nombres, porque si... Bueno. Y entonces cuenta. Entonces él me dijo, o sea, básicamente él puso que en mis manos la reputación de las personas que yo nombraba ahí, yo los iba a destruir. Yo los iba a destruir a ellos si la carta inicial, pues yo no sé, por aquí la tengo, o sea, es una carta larga
Es esta carta que aquí tengo. Y entonces me y dijo... 24 anexos. 24 anexos, sí. Él me dijo, en mi nombre aparece allí, y realmente pues yo me quedé pensando, a ver, yo les cuento un poco de esa carta. La carta no es, es una carta de descripción de problemas, sino que en uno de los problemas mencioné 2 personas, ¿sí? Yo no los estoy juzgando, yo no soy juez, simplemente yo quería que el presidente a esas 2 personas les apriete la tuerca. Y lo digo públicamente, él tiene que apretarle la tuerca a todos sus funcionarios que se salgan del camino. Entonces, mi intención no es lastimar a nadie. Mi intención no es lastimar al presidente, ni a su proyecto, ni a ese señor, que incluso me dio pesar. Él me decía, no, mira, haz una carta simple, pero haz otra carta simple. Entonces, yo al final le dije, ustedes lo que querían hace 20 días era una carta simple, ¿por qué no me la pidieron directamente y yo se las hubiera entregado inmediatamente? Porque es que para mí volver a la universidad es recuperar la felicidad que aquí perdí. Esa fue mi expresión. Y entonces hice una carta simple que luego conocerán, eso me imagino que es una carta que dice, es tan simple, que dice, renuncio al cargo de viceministra de Energía, punto. ¿Ya? Esa es una carta simple, ahí tienen su carta. Y Como conocemos la Caracol, ahí tienen su carta. Y la carta ¿se conocerá, doctora Ruiz, o no? ¿Cuál? ¿La extensa? ¿Piensa hacerla pública en algún momento? No, yo la voy a, de hecho, varios de los puntos, el punto más álgido es el de las electrificadoras, fíjese que ese es el punto, o sea, uno lee la carta, mire, yo le voy a hacer nada más la listica de los temas. El primer tema son las electrificadoras, que es donde, pues, porque como esta carta no la hice para el público, sino para el presidente, es otra cosa que quiero aclarar, o sea, yo se le hice al presidente con la convicción de que él va a corregir esto. Y él lo va a hacer, estoy segura. Entonces, ahí por eso di esos nombres, que es el punto 1, el de las electrificadoras, y planteo la alternativa de solución. Hablo sobre la CREG, sobre la integración energética regional, hablo sobre la transición energética y la importancia de emitir un documento que diga política de transición energética. Hablo sobre las reformas a la ley 142 y 143, hablo sobre Ecopetrol, sobre los problemas de acoso laboral en el ministerio y de unos pendientes que yo tenía, pues que dejé unos pendientes y ya. Entonces, miren que es muy descriptiva de situaciones todas que se pueden resolver, pero pues el hecho de que haya 2 nombres allí, yo finalmente acepté, o sea, la verdad, yo no quiero lastimar a ningún ser humano, pues no hace parte de lo que yo soy, no es una carta que haya que estar detrás de ella, porque todos los periodistas quieren la carta larga, y no, o sea, es una carta en la que se expone, de hecho, como les digo, planteamiento del problema, alternativas de solución. Y ya, y el hecho de que tenga unos nombres allí, de pronto eso sí puede ser, y lo reconozco, puede ser nocivo para esas personas, porque yo simplemente pido, aprieten en la tuerca, tampoco, es decir, mire, están haciendo esto, y ya. Nadie le dijo, en lugar de arrancar para la Universidad Nacional, ¿por qué no piensa a dónde quiere irse? ¿Qué quiere hacer? No, a ver, yo le cuento. Lo que sí me dijeron es, ahí no quiero ahondar mucho, es como, queremos que usted nos ayude con la transición. Entonces, y yo reitero, yo creo en este proyecto político, pero yo en este momento necesito volver a la universidad. Ellos quieren que esté disponible y yo voy a estar disponible. O sea, yo hasta donde pueda aportar. De verdad es que a mí me duele este país. Y no me duele solo por lo energético, creo que eso es mínimo. Me duele por toda la sangre que ha salido de este país innecesaria. Entonces yo simplemente les planteé, déjenme, yo me voy a la universidad, necesito descansar, necesito recuperar la felicidad. Yo soy una persona muy sonriente, yo dejé de sonreír en ese ministerio y necesito volver a ser yo, conectarme con lo que soy, con esa profesora, con mis estudiantes, y si puedo servir, pues yo serviré, y también cuando él resuelva. Porque el punto es el siguiente, y yo se lo planteé a la secretaria del presidente, mira, él tiene que arreglar unas cositas acá, que las arregle, y cuando ya estén arregladas, que mi moral no se toque, que mis principios yo no sienta que se toquen, yo estoy ahí. Pero mientras se haga algo que yo sienta que violenta mi esencia, yo no voy a estar allí.
Era la viceministra de Energía hasta hace unos días, Belisa Janet Ruiz Mendoza, ingeniera eléctrica de la Universidad Nacional, con doctorado y 3 postdoctorados en energías renovables, una verdadera autoridad académica en este tema, que dice que en el Ministerio de Minas y Energía las cosas no se han hecho correctamente desde el punto de vista técnico y que sucedieron cosas que la violentan moralmente. Ella ha sido la invitada de hoy en cambio. Muchísimas gracias a todos.